El libro de los Hechos, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al 11. Tome por favor su Biblia, gloria al Señor, y vámonos a este capítulo 5 del libro de los Hechos. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a comenzar en el versículo 1. Dice la palabra del Señor. Voy a ir un poquito rápido, Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti ahora. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Amén, amén y amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra que tienes para tu pueblo. Dios mío, Señor, glorifícate, Señor Santo, habla, Señor eterno, exprésate, Dios mío, por medio de este vaso, el cual te pido, te glorifiques, Dios mío, a través de él, y tu palabra el día de hoy sea predicada en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Tenemos un título, el cual hemos titulado ¿con quién hablas y con quién te pones de acuerdo durante el día? Algo medio antiortodoxo, ese título no muy usual. ¿Con quién hablas y con quién te pones de acuerdo durante el día? Usted dirá: está raro eso, pastor. Pero en realidad usted todo el día está hablando. A veces no habla con la boca, pero está hablando. Puede decir que está pensando, pero está hablando. Y está teniendo conversaciones dentro de sí. Y si tus conversaciones con quien hables, o si hablas contigo mismo, no son sabias, tus decisiones no van a ser sabias. La Escritura dice que el diablo vino a matar, robar y destruir. La Escritura nos habla de que Satanás es el tentador. Y este mundo está lleno de tentaciones para que seamos tentados y nosotros tomemos las decisiones incorrectas, las decisiones malas, las que nos hacen daño, las que tengan que ver con matar, robar y destruir. Entonces, nosotros necesitamos tener cuidado con quién hablamos, qué pensamos. Las influencias en la vida, si son buenas cosas vas a recibir. Pero si son malas cosas vas a recibir, o mal vas a terminar. Es como aquel que es un drogadicto. Comenzó haciendo cierta droga porque estaba con ciertas personas que estaban haciendo droga y que en cierto sentido influenciaron en su vida. Comenzó con algo poco que dijo: ay, no me gusta, porque así se comienza. Y después le gusta y ya después es algo que ya no se pueden quitar de encima. ¿Por qué? Porque estuvo con malas influencias. Entonces uno tiene que tener cuidado a quién oye, con quién platica, con quién se pone uno de acuerdo.
aún hablando del hombre interior, que ahorita vamos a hablar de ese tema, o de la mujer interior que tenemos nosotros. Muchas malas decisiones que nosotros hemos tomado nos han traído consecuencias, las cuales hemos aprendido de ellas si nos arrepentimos, pero nos han traído consecuencias con un sabor muy amargo. Hay incluso personas que extrañas, o lugares donde estuviste que eran lugares buenos, o personas con buen, digamos, testimonio, buen carácter en tu vida, y hoy no las tienes, hoy no estás ahí. Incluso a lo mejor hasta has perdido trabajos, has perdido cosas por las malas decisiones que tomaste, y todo depende de qué influencia tuviste, qué fue lo que, con quién te pusiste de acuerdo. Miraba en las noticias, porque no había visto yo esa noticia, de que un jovencito de 14 años en una, no recuerdo en qué parte de Estados Unidos, porque no le puse mucha atención, mató a 4 personas en una escuela. Otra vez, ¿verdad? La burra al trigo. Otra vez personas que son matadas en las escuelas. Dios mío, lo que hacen las malas decisiones. Y resulta que el padre le regaló una pistola, o esa pistola, a ese muchacho. Y hoy miraba cómo estaban en la corte ambos. Primero fue la corte de su hijo y después la corte de él, porque a él también lo culpan indirectamente o directamente, no sé, con respecto a esta situación. Entonces, una mala influencia para el muchacho, malas influencias en la escuela quizá, y luego una mala influencia con su padre, y el muchacho terminó haciendo una barbaridad. Que ahí hay muchos culpables, y los primeros culpables que hay ahí son aquellos quienes apoyan que en este país haya leyes para que se puedan vender armas a personas a personas usuales. O sea, las armas nada más deberían de traer a los policías y los del ejército, pero no la gente común. No, pues es que me tengo que defender. Pues defiéndete como puedas, pero no con armas, porque trayendo un arma se te sale lo valiente. Hay un dicho que dice que cualquier tonto puede jalar el gatillo trayendo una pistola. Y sí, si tu estado emocional es de enojo, de ira, y traes un arma, tú vas a hacer una barbaridad con eso. Bueno, en todo caso, volviendo al tema, una mala decisión que hizo este muchacho, y ahora de por vida quizá ese muchacho va a estar en la cárcel, su padre también, por lo que hicieron. ¿Con quién hablas? ¿Con quién te pones de acuerdo durante el día? Vamos a comenzar. Hay 5 personas con las cuales uno habla, y voy a hacer a un lado las personas con las que usted se relaciona. Voy a hablar de adentro nada más. Hay con 5 personalidades con las cuales uno habla cuando uno está hablando. No que uno tenga 5 múltiples personalidades, no, pero está uno hablando. Miren, como por ejemplo, cuando tú y yo estamos pensando y estamos planeando un mal, cuando traes un coraje, un rencor, y estás deseando que a alguien le vaya mal, o que caiga, o que quizás hasta muera, o cuando estás buscando quitarle a alguien algo suyo, o cuando estás codiciando algo de alguien más, tú estás teniendo una conversación directa con el diablo. Estás hablando con él. Están teniendo una conversación tú y él, porque así es como trabaja. Él trabaja mirando y tocando y trabajando por medio de tus emociones. Si tu estado emocional es de tristeza y de miedo, te está diciendo, empiezas a pensar y dices, híjole, ¿y si me quito la vida? Estás hablando con él y él mismo te motiva. Sí, mira todo lo que te está pasando y piensas que eres tú, pero él está ahí. Él está ahí contigo.
diciéndote quítate la vida, o diciéndote mira, róbale a esta persona, o diciéndole haz esto con las cosas de tu semejante. Esas son conversaciones que está teniendo uno con Satanás. Dice la escritura que Jesús fue tentado de esta manera por el enemigo. Jesús les acababa de decir a los apóstoles que cuando subiese a Jerusalén, en Jerusalén él iba a ser apresado, iba a ser juzgado y iba a ser condenado a muerte en la cruz. Entonces, después de que pasó eso, más adelantito en el evangelio nos cuenta que Pedro se le acercó y le dijo: maestro, si tú dices que en Jerusalén te van a matar, es nuestra responsabilidad decirte que no vayas, no subas a Jerusalén. Y entonces el Señor le dijo a Pedro: Pedro, tú piensas como los hombres piensan, pero no como Dios piensa. El diablo está hablando por medio de ti. Apártate de mí, Satanás, le dijo Jesús. Y Pedro se habría escamado. Le dijo Satanás. ¿Ustedes creen que Jesús estaba loco cuando le dijo eso? No, el diablo tiene conversaciones contigo. Y cada vez de que tienes malos deseos, tienes unos sentimientos torcidos ahí dentro de ti, es cuando se te va a acercar y te va a tentar. Cuando Jesús tuvo hambre, el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan para que comas. Si Él viene en el momento preciso en tu vida, cuando dices: tengo que hacer algo, o estoy como estoy, ¿qué voy a hacer? Y viene y te tienta. Y durante el día eso te pasa. El enemigo comienza a obtener charlas contigo, quiere hablar contigo y busca oportunidades para hablar contigo. De repente vas manejando, porque van a decir: yo no hablé con el diablo, pastor, está usted loco. Déjenme les digo, sales del trabajo, vas manejando y se te atraviesa por allí alguien y él tuvo la culpa, o ella tuvo la culpa, y todavía hasta te saca el dedo. Puro fa. Y te saca el dedo. Y de repente tú dices: gloria a Dios, aleluya. Pues eso es lo que deberíamos decir. Sacas tú a lo mejor el dedo también. Y si se agravan las cosas, te dice: salte y dale una arrastrada. Que no han visto cuánta gente se pelea en los videos por cuestiones. Y era gente que iba bien tranquila manejando. Sí, el diablo siempre está buscando la oportunidad para convencerte. ¿Con quién hablas durante el día? ¿Con quién tienes conversaciones durante el día? Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Otra circunstancia: cuando tú estás meditando y planeando satisfacer tus deseos carnales, estás teniendo una conversación con el hombre y la mujer carnal que tienes, con ese de adentro, ese que quiere ir al baile, ese que quiere echarse una chelita o una cervecita, ese que quiere ir al party allá con los amigos, ese que se quiere saciar de un deseo carnal. Y tienes una conversación con esa persona, porque dices: bueno, pues una no es ninguna. Bueno, pues ya debería de ir. ¿Cuál es el problema? Bueno, es que soy débil. Soy hombre, soy mujer, soy débil. Dios sabe. Si estás teniendo una conversación con ese hombre carnal, con esa mujer carnal, el cual también no debes de escuchar, porque ese te ha metido en muchos problemas y a su nombre. Ustedes saben, la carne nos ha metido en muchos problemas. Pero hay otro. Cuando meditas y planeas que lo que haces bien, lo haces bien y tú no necesitas de nadie. Esas conversaciones que luego tienes con una persona que hay dentro de ti que dice: hey, tú sabes hacerlo bien, tú no necesitas ir a la iglesia,
Tú no necesitas escuchar la palabra de Dios. Tú no necesitas orar. Tú eres una persona culta, tú eres una persona recta, tú eres una persona que sabe hacer las cosas bien. Ese es el hombre y la mujer vanidosa que luego cargamos, que dice, el hombre y la mujer que dice: yo no necesito depender de Dios, yo sé hacer las cosas por mí solo. Ese es otro hombre, otra mujer con el cual conversamos. Y la Escritura nos dice que hay que llevar todo en oración. La Escritura nos dice que cada día que oremos le digamos al Señor: envía tu reino, manda tu reino, que se haga la voluntad tuya y no la mía, que seas tú sobre mi vida, que seas tú quien me guíe, que seas tú quien me dé la fortaleza, que seas tú. Pero cuando nosotros tomamos la decisión o queremos ser independientes, hacemos a un lado a Dios y nosotros nos ponemos como nuestro propio Dios. Y mira, te voy a decir una cosa: las cosas te van a salir mal, y si te salen bien, peor para ti, porque más te vas a creer y menos vas a buscar la presencia de Dios. El hombre que es independientemente de sí mismo es el hombre que está lleno de vanidad y no sabe depender del de arriba. Evita también hablar con ese hombre, con esa mujer. Y cuando tengas comiences tu día, mira, comienza hablando y encomendándote en las manos de Dios. Y Dios te va a bendecir. Pero ya se va mejorando. Ya se va mejorando. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Bueno, hay otro hombre y otra mujer con el cual también a veces conversamos. Con el hombre y la mujer que dice: debería de orar más porque no oro. Estoy confundido, pero dicen que Jesús es luz y a lo mejor Él te puede iluminar. Debería de ir a la iglesia. Ya tengo mucho tiempo que no voy. Debería de leer la Escritura. Esta tarde cuando llegue voy a estar leyendo la Escritura. Es más, ahorita que voy manejando, voy a poner una estación cristiana o voy a poner la Biblia en audio. Ese hombre y esa mujer con el que estás hablando es el hombre y la mujer que como que se está despegando del hombre y la mujer carnal y vanidoso que a veces en el cual nosotros estamos, y sobre todo se está alejando del Satanás, del enemigo al cual no quiere escuchar ya. Es una persona que comienza a rendirse y a ponerse en las manos de Dios. Con ese sí conversa. Conversa con aquel que te lleva a los caminos de Dios. Conversa con aquel que te motiva a buscar la presencia de Dios. Toma la decisión en tu vida de escuchar a la persona correcta, que es esa. Y vas a ver que tu vida va a cambiar, tu día va a cambiar. Ahora, hay otra persona con la cual se habla, y eso es ya cuando maduraste, cuando creíste, cuando comprendiste, cuando entendiste, y ahora te conviertes en un hombre y una mujer espiritual. Cuando conversas con el Espíritu de Dios. Cuando ya te levantas y ya no te estás haciendo preguntas, debería hacer esto. No, ahora ya conversas con el Espíritu Santo porque ya estás convencido. Espíritu de Dios, guíame el día de hoy. Dame entendimiento de tu palabra. El otro día escuché un sermón y no entendí tal cosa. Espíritu de Dios, revélame y dame sabiduría para poder lidiar con esta situación o circunstancias que estoy teniendo en mi trabajo, en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, con mi esposo. Ya ahí ya tú estás hablando directamente con Dios por medio de su Espíritu Santo. En todo caso, al Espíritu Santo, que es el mismo Dios. ¿Con quién conversas? ¿O conversas con el diablo y te pones de acuerdo con él? ¿O conversas con el hombre carnal, la mujer carnal que tienes y te pones de acuerdo con él? ¿O conversas con el hombre o la mujer vanidosa que puede estar dentro de ti, aquel que dice yo puedo? ¿O conversas con aquel hombre o mujer espiritual que dice necesito más de Dios? ¿O conversas
conversas con el mismo Dios Todopoderoso, con el Espíritu Santo. Y esos son 5. Entonces, si tú te das cuenta, tú nunca vas solo. Siempre vas conversando con alguien. Siempre te estás poniendo de acuerdo con alguien. Siempre estás escuchando a alguien o estás conversando con alguien. Y Dios quiere que converses con la persona correcta. Conversa con el hombre espiritual y la mujer espiritual que eres. Conversa con el Espíritu de Dios, porque eres hijo de Dios. Y vas a ver que tu vida va a tener un cambio excepcional, mejor. Tu vida va a ser mejor. Escuchaba el testimonio de una hermana, creo que les platiqué de esto, que se tomó un tiempo del trabajo porque estaba hasta el copete. Estaba demasiado estresada, que ya estaba empezando a tener síntomas que no son muy buenos de salud cuando te estresas mucho, que se tomó un tiempo y salió fuera del trabajo. Entonces andaba ella ya desesperada buscando otro trabajo, y no sé si encontró otro trabajo. Pero cuando conversó conmigo, yo le decía a ella: hermana, usted ya tiene un buen trabajo. El problema de la hermana es de que la hermana conversa con la persona equivocada, con la mujer carnal o con el enemigo. Y cuando vienen adversidades al trabajo, si tú no estás de acuerdo con un hombre o una mujer espiritual, sino que estás con el carnal, pues vas a tener muchos problemas. Te vas a enojar, te vas a estresar, te vas a desesperar. Y como te dije, hasta un problema de salud te puede venir. Y le decía a la hermana: desde temprano comience su día bien. Busque la presencia del Señor desde temprano. Hable con Él. Prepare sus bendiciones de cada día para que usted llegue a ese lugar fresca, llegue a ese lugar paciente, llegue a ese lugar con sabiduría y cordura, y va a ver que sus días van a ser mejores. La pregunta es: ¿con quién conversas? ¿Con quién tienes la costumbre de conversar? Porque hay veces que todo el día estás conversando con el hombre carnal y nada más estás deseando cosas malas. Y es un hombre, cosas de la carne. Ay, pastor, no me puedo quitar estos pensamientos carnales de mi cabeza. Es porque estás conversando con ese hombre carnal que no quiere nada, no tiene ni quiere saber nada de Dios. Conversa con el hombre y la mujer espiritual, aquel que te motive a buscar a Dios y a pensar como Dios, y vas a ver que tu vida va a ser diferente. Déjenme, les hablo de una cosa que es bien común: el miedo. Mientras nosotros más grandes nos hacemos, más miedosos nos hacemos. Es bien curioso. Te da miedo más sobre las cosas que cuando estabas más joven. Si tu conversación que tú tienes en el caminar de tu vida o de tu día es con la persona equivocada, ese miedo te va a hacer retroceder. Ese miedo no te va a dejar avanzar. Ese miedo te va a hacer tirar la toalla y vas a perder. Muchas veces nosotros somos presa o estamos presos del miedo porque siempre conversamos con la persona equivocada. Miren lo que pasa en esta historia. Ananías y su esposa Zafira vendieron una propiedad. Y lo que estaba pasando en esos días es de que la gente que tenía dinero y tenía propiedades vendía sus propiedades y las llevaba a la iglesia, porque al principio la iglesia comenzó de una manera predicando el evangelio, haciendo milagros y sanidades, el Espíritu de Dios, pero también ayudando a los pobres. Y ese dinero que llevaban a los apóstoles pues era utilizado en la iglesia. Esta pareja fue y vendió una propiedad y se pusieron ambos de acuerdo para mentir y llegar y decir: vendimos
en tanto la propiedad, ahí está el dinero. Pero en realidad lo que había pasado es de que habían vendido la propiedad por más dinero, y ahí es donde estuvo su mentira. El mismo apóstol Pedro le dice: bueno, como quieras, si hubieras vendido la propiedad, te hubieras quedado con el dinero, era para ti, tú no tenías necesidad de mentir, era tuyo. ¿Para qué vienes a echar mentiras? Simplemente hubieras dicho, en otras palabras: voy a dar el 50% de la propiedad que vendí, y el otro, pues me puse de acuerdo con mi esposa y nos vamos a quedar con él, punto. Pero no, querían dar una impresión diferente, querían hacerla creer a las personas diferente, dando a entender: mira, vendimos la propiedad y trajimos todo lo de la propiedad, todo el valor de la propiedad, como diciendo: wow, qué sacrificio hicieron. Mintieron, y por esa mentira, parece algo ilógico, por esa mentira los dos cayeron muertos. Dios sustrajo la vida de esos cuerpos y cayeron muertos. Murieron por mentir. Y yo digo, por ponerse de acuerdo para algo malo. Ambos, sin darse cuenta, se pusieron de acuerdo con el diablo. Porque la Escritura dice que el diablo es un mentiroso y padre de la mentira. Se pusieron de acuerdo con él y terminaron muertos por escuchar a quien no deben de escuchar. Ponte a pensar cuántas metidas de pata, cuántos errores has cometido en tu vida. No cometas más. Deja de estar hablando con la persona equivocada. Deja de estar conversando con la persona equivocada y comienza a tener una relación con el hombre y la mujer espiritual que eres, que deberías de ser, y después con el Espíritu de Dios, por medio de la palabra, leyéndola y aprendiendo de ella, para que te conviertas en una persona verdadera, justa, una persona de Dios, una persona que no le sea fácil caer. ¿Saben por qué nosotros perdemos con el diablo, hermanos? Perdemos porque no hacemos estos simples consejos. ¿Saben por qué nos va mal? Porque estos simples consejos que estamos escuchando en este momento no los ponemos por obra. Póngalo por obra. Póngalo por obra. Deje de estar siendo una víctima de Satanás. Deje de ser el trapito con el cual el enemigo hace lo que quiere. Deje de ser un títere de Satanás y conviértase en el hijo y la hija de Dios que es, para que el enemigo no haga con usted lo que él quiera. Que la voluntad de él no esté sobre su vida, sino la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque usted tiene conversaciones y se pone de acuerdo con la persona correcta. En este caso, con Dios, con su palabra, con su espíritu, con el hombre, con la mujer espiritual que está dentro de usted. Miren, hermanos, ¿saben cuántas personas en el infierno están gritando en este momento de angustia, de dolor y de desesperación? Pero miren, yo creo que ese no es el dolor más grande que tienen. El dolor más grande que tienen los que están en el infierno en este momento es este: ¿por qué? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no escuché la voz de Dios? ¿Por qué no hice su voluntad? ¿Por qué? Si estuviera ya como el rico le decía a Abraham de Lázaro: manda a alguien de los muertos para que vaya y les diga a los vivos. Pero él
le dijo claramente: los de allá no pueden pasar para acá, y mucho menos resucitar para que vayan y le digan a las personas que hagan lo correcto, porque como quiera no lo van a hacer. Sí, el gran dolor que tiene esas personas en ese momento es: ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no me arrepentí? ¿Por qué siempre tuve que estar hablando con el diablo o con el hombre y la mujer carnal que estaba dentro de mí? ¿Por qué no le hice caso a Dios? ¿Por qué? Demasiado tarde. ¿Con quién conversas? ¿Quién es el que convence tu corazón? ¿A quién es a quien sigues? ¿A quién es a quien escuchas? Yo les digo, hermanos, cada palabra que Dios nos da, nos la da con el gran propósito de poder sacarnos del lodo cenagoso donde luego estamos, y con la gran, no voy a decir ilusión, sino con el gran propósito y proyecto de usarnos para gloria suya, y que un día estemos con Él allá en la eternidad. ¿A quién escuchas? ¿Con quién en estos días estás en común acuerdo? Piensa bien, porque tú eres quien toma la decisión. Y si tu decisión es una decisión carnal o una decisión donde el enemigo te convenció a hacer algo malo, las consecuencias todas van a caer sobre ti. Yo sé que el Espíritu Santo les está hablando en este momento como me está hablando a mí. El enemigo está buscando oportunidades para cazarte y engancharte. Y si tú le haces caso, tú eres el único que vas a perder. Porque él ya perdió. Él ya ha sido condenado. Él ya sabe lo que le espera. Pero usted y yo no. Nosotros creemos que vamos a ir al cielo. Nosotros creemos que vamos a estar en el gozo y en la presencia y en la gloria de Dios. Pues entonces comencemos a hacerle caso a lo que Dios dice, a lo que el hombre y la mujer espiritual nos llama a hacer, pero en este caso a lo que el Espíritu de Dios nos llama a hacer. Y alejémonos de pensamientos, de deseos, de planes que son netamente carnales, que lo único que buscan es destruir tu vida. Mira, no caigas en este pensamiento: como quiera va a pasar. Como quiera va a pasar. No, ten cuidado, porque uno nunca sabe las consecuencias de los males que le vienen a uno por las malas decisiones que uno tomó. ¿Con quién hablas? ¿A quién escuchas? ¿Con quién estás poniéndote de acuerdo? Quizás hasta a lo mejor tienes planes para estos días con la mujer, con el hombre carnal, y aquí está Dios diciéndote: tú me miras a mí, tú dices es el pastor. No, yo voy a vivir mi vida. Yo tengo mis cosas personales y tengo mi comunión con Dios. Yo también peleo por mi salvación y mi relación con Dios. Entonces no soy yo, hermanos, es Él. Es Él llamándote, que te quiere sacar de ese lodo cenagoso para hacerte libre y para llevarte por el camino correcto. Termino con esto. Es un disco rayado. ¿Con quién te has puesto de acuerdo? ¿Con quién tienes planes por hacer? Tú eres el que decides.